octubre del 2021, los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el primer instrumento normativo mundial sobre el tema. Dentro de este documento, se define a la inteligencia artificial como tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la modelización y representación y el cálculo de correlaciones. República Dominicana estrenó en octubre su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, convirtiéndose así en el primer país de Centroamérica y el Caribe en hacerlo. En una escala de 1 al 10, la República Dominicana está en un nivel 2.1 en el desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial. El país tiene un gran potencial para desarrollar esa área, pero antes debe especificar qué sectores estudiará para aplicar a las necesidades socioeconómicas, reentrenar a la fuerza de trabajo, crear educación y las competencias necesarias para que salgan los científicos, ingenieros de datos y de estructura digital que trabajarán con esos avances. Así se expresó Pedro Uribe, director de Estrategia Digital para Latinoamérica en Microsoft, durante su participación en la pasada sesión virtual del Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Hoy, exploramos este y otros aspectos de importancia en el área de las tecnologías junto a Víctor Corniel, líder experto en dirección de proyectos, tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, blockchain, Internet of Things, Smart Cities y apasionado por la transformación exponencial, el emprendimiento e innovación. Estratega con sólida trayectoria en el ámbito público y privado, en las industrias construcción, consumo masivo, marketing y tecnología. Es además ingeniero electromecánico con MBA en estrategia global y certificaciones en inteligencia artificial, ciencia de datos, Build Information Modeling, Design Thinking, economía circular, innovación gubernamental e impresión 3D. Actualmente es Chief Operating Officer del Grupo Corniels y embajador global de Singularity University, participando como experto invitado a colaborar en el desarrollo de la ENIA, Estrategia de Inteligencia Artificial de República Dominicana. Además, se desempeña como docente de posgrado en universidades locales e internacionales. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. A mí me gusta conversar con gente así, que sabe mucho y quiere saber más. Por eso, la conversación en adelante será, les aviso, aparte de intensa, interesante, yo, que no sé mucho de tecnología y trato de seguirle el paso al invitado, entonces vamos a conocer juntos, juntas. Obviamente es un tema que ha acaparado mucha atención en los medios locales e internacionales. El empresariado está volcado, destinando recursos importantes económicos y ya República Dominicana tiene su estrategia de la cual vamos a hablar en detalle. Víctor Corniel, quien es Chief Operating Officer de Corniel Ingeniería, es ingeniero electromecánico, experto en estrategia exponencial y gestión de proyectos, docente de posgrado, entre muchas otras cosas que ustedes escucharon en su perfil profesional. Y él está aquí y nos ha regalado
este tiempo para instruirnos un poco en tantos asuntos de tecnología, de desarrollo, inteligencia artificial. Vamos a hablar de Singularity, el campo de los negocios, gobierno, el involucramiento de la sociedad civil y diferentes sectores que entran a participar de esta revolución. Diríamos quizás la más importante, porque en esa presentación que vamos a ver en adelante, Víctor, tú decías que el mundo va a cambiar más en estos próximos 30 años que lo que ha cambiado en decenas. En los previos milenios. Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí y qué bueno tener la oportunidad de aprender contigo. ¿Dónde está República Dominicana? Empezando con el tema de Singularity. Bueno, básicamente los cambios que estamos teniendo son tan reveladores porque democratizan el acceso a poder acceder a cambio de siglo XXI y cambio puntero. República Dominicana, como siempre, aunque con una representación pequeña, pero importante, tenemos un capítulo de la Singular University donde diversas entidades importantes del país, empresariado, sector de academia, sector público, participan en cómo poder dar respuesta a una era exponencial, a una era de cambios acelerados que tiene sus retos, pero que tiene muchas más ventajas que retos. Ok, de las mentes brillantes en ese sector, que estoy segurísima que las tenemos, ¿cuáles serían los factores de los cuales adolece República Dominicana para invertir más y desarrollar a un ritmo más acelerado? Bueno, yo diría que la expansión del conocimiento es uno de los puntos, porque la información, o sea, hay tres elementos que han permitido que nosotros tengamos este cambio acelerado que tenemos actualmente, que son los accesos, dígase, tenemos mayores accesos. Nosotros, la capacidad que tenemos en nuestro celular para inclusive editar o generar subtítulos de manera automática rápidamente, o editar una simple fotografía, era inimaginable. Nosotros pensábamos que era magia en el pasado. El segundo elemento son las redes, que claramente esa frase o teoría de que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean ha dado un brinco adicional, porque no solamente las 5 personas que te rodean de manera física, sino también digitalmente. Las redes han permitido de que a un gran empresario o un gran pensador que esté en cualquier hemisferio, cualquier continente, yo pueda tener acceso a su conocimiento y ser parte de su red de evolución, y ese es el segundo elemento que nos ha empujado a ese cambio acelerado. Y el último es la aplicación y aprovechamiento de las plataformas. Si nosotros lo vemos de manera aplicable, Uber no inventó los carros, no inventó el internet, no inventó los smartphones, simplemente dentro de un ciclo donde se ve el strategy fit, problem fit, solution fit y market fit, ellos hicieron el ajuste adecuado para poder brindar una solución a la población, aprovechando las plataformas que ya existían. ¿Qué hace el marketing? Que identifica una necesidad y provee de ese artículo, ese servicio, producto o servicio a la ciudadanía, al mercado consumidor, pero también crea ciertas necesidades, y eso ha pasado un poco con la tecnología. Hablabas de pensador, y yo recuerdo algo que anoté aquí para compartirlo contigo a propósito de la visión de algunos sectores frente a las tecnologías, exclusivamente de ChatGPT y otras que luego me vas a comentar. Te decía para la entrevista, bueno, pero es que hay opiniones en contra, hay gente que está a favor, otros que dicen que es el robo más grande de propiedad intelectual, y tenía una amiga recientemente que también apoyaba eso, Noam Chomsky, por ejemplo, que decía en New York Times, de las tantas citas que se han acuñado de él, resulta a la vez cómico, trágico, cómo podría haber señalado Borges, por ejemplo, que tanto dinero y atención se concentren en algo tan insignificante, algo tan trivial comparado con la mente humana, que a fuerza del lenguaje, en palabras de Humboldt, puede haber un uso infinito de medios finitos, creando ideas y teorías de alcance universal. Esta herramienta poderosa, que todavía dicen que, obvio, tiene oportunidades de mejora, pero los estudiantes están utilizando, los profesionales ya dicen que los escritores, que los comunicadores se van a quedar sin trabajo, porque la suspicacia, la inteligencia o creatividad que tiene esta herramienta y otras, está bastante desarrollada. Cuéntame tu perspectiva de eso, Víctor. Bueno, parece eres el experto. Parece sarcástico que ya hay miles de años de nosotros entender que el cambio es lo que nos transforma, lo que nos moldea.
nosotros estamos tan negados o hemos aprendido tan poco a gestionar el cambio. Yo diría que la herramienta de inteligencia artificial regenerativa o cualquier otra herramienta que nosotros hayamos tenido en el pasado, es como que tú sepas escalar, pero yo te doy una soga. La decisión tuya de utilizarla o no, o de que otro competidor tuyo la utilice y se beneficie de ella, es decisión de cada quien. Algunas veces deshumanizamos la tecnología y no entendemos que inclusive quien creó también ChatGPT y otras inteligencias regenerativas fue un humano también. Lo único que nosotros tenemos que entender cómo poder aprovechar esos cambios de tal manera que lo podamos transferir en beneficios para la sociedad y que también nosotros podamos potencializar lo que ya tenemos, porque básicamente yo siempre he dicho una frase muy famosa que el contexto, el contenido es el rey, pero el contexto es Dios. Sí, el contexto define mucho de lo que nosotros podemos obtener tanto con esta tecnología como con muchísimos otros escenarios de nuestra vida. Y si tú estás dotado de brillantez, dotado de inteligencia, dotado de flexibilidad, de habilidades, cuando tú utilizas herramientas como la inteligencia artificial en cualquiera de sus vertientes, lo único que va a ocurrir es que tú vas a potencializar lo que ya tú eres. ¿En manos de quién está ese recurso, esa tecnología? Yo recuerdo inclusive hasta Oppenheimer y toda esa discusión que tuvimos en tiempo de guerra, o por qué no, muchas facilitaciones en cuanto a habilidades blandas que se han estado comentando en los últimos 20 años de desarrollo cognitivo y demás, y sí, usted puede tener la herramienta, pero no le va a sacar, como dice Víctor, el provecho o el mejor de los provechos. Claro. Entonces tenemos de ChatGPT de OpenAI, Bard de Google y Sydney de Microsoft. ¿Cómo está esa competencia, esa relación entre estas herramientas? Bueno, increíblemente, aunque pensemos que nosotros muchas veces, toda nuestra historia se ha basado en lo que tiene que ver con la competencia. Y por eso, inclusive, en todo lo que tiene que ver con sesgos de cómo se entrena la inteligencia artificial, o sea que sería bueno más adelante hablar de cómo funciona la inteligencia artificial per se, pero ese sesgo que nosotros tenemos de guerras, competencia y demás, ese mismo sesgo lo atrae la misma inteligencia artificial. Y yo soy partidario de vender, además de que somos dominicanos, que tenemos un arraigo a lo nuestro, que también entendamos que como civilización somos humanos, somos uno solo. Y cuando nosotros lo vemos así, no es lo mismo tú tener una botella de agua y dosificarla en una competencia que dosificarla en prioridad de quien la necesita. Claro. Si tú estás en una competencia y hay 5 corriendo, tú quieres que el que va adelante sea el que beba el agua para ganar. La visión es más colaborativa, entonces. Exacto. Ahora, humana. cuando tú lo ves en función a la colaboración. Pero eso tiene un componente político importante, lo que estás diciendo. Claro que Me sí, encanta. Claro que sí. Cuando tú lo ves desde el punto de vista de colaboración, tú no solamente ves el que está adelante impulsando al cambio, sino también que los responsables de que en los puntos intermedios se genere una mínima desigualdad, también son puntos importantes. Pero dentro de la competencia, increíblemente, Microsoft, Google y otros actores que han actuado dentro de esta competencia, el principal actor, muchas veces las personas lo desconocen, que es NVIDIA, que es la empresa que desarrolla los microchips para que este tipo de inteligencia artificial y procesamiento sea posible. En los últimos 2 años ha crecido casi el doble la empresa en cotización de la bolsa, y básicamente yo diría que quien lleva la pujanza ahora mismo es OpenAI, porque recibió una gran inversión o inyección de dinero de parte de Microsoft, y es quienes están colocando de manera aplicativa mucho más clara la solución. Dígase que en sus soluciones ofimáticas como Word, Excel, PowerPoint, ya tienen productos que están en el mercado, que funcionan y que las personas lo han visto como un cambio revolucionario. Inclusive en su evento de la semana pasada, Developer Day, que fue el día de Developer de OpenAI, lanzaron dos nuevas noticias súper revolucionarias, que lo primero es la posibilidad de tú poder crear un modelo regenerativo personalizado con un contexto propio.
sin tener que escribir ni un solo código, o sea, no code. Y además la posibilidad de que esa inteligencia tú puedas venderla en un marketplace. Muchas personas colocan este anuncio a los mismos niveles del momento en el cual se expandió la electricidad e inclusive cuando se lanzó el primer iPhone, porque no solamente se trata de cómo OpenAI recibe ingresos, sino de que el conocimiento también se va a democratizar. Sí. Porque un aspecto muy importante de todo esto es cómo se da la transición de una tecnología exponencial. Una tecnología exponencial, el primer paso que da es la digitalización. Muchas veces cuando nosotros hablamos de transformación digital, creemos que es el fin, cuando es el primer paso. La digitalización permite que a través de la aplicación de la ley de Moore, que dice que cada 18 meses la tecnología reduce su precio y aumenta su capacidad de procesamiento, permite que la misma se pueda desmonetizar y al mismo tiempo democratizar a muchos. Pensemos desde el punto de vista siguiente. Cuando nosotros entramos a WhatsApp, el WhatsApp mío o el WhatsApp de un multimillonario o el WhatsApp de un platanero es el mismo. O sea, el acceso a esa maravilla tecnológica es democrática. El igual como yo cuando veo una interfase en mi vehículo que tenga Apple Car o Android Auto, si yo la utilizo en un Lamborghini o lo utilizo en un Toyota Corolla, aunque las experiencias son distintas, las interfaces son iguales y permite democratizar cosas que nosotros como sociedad dominicana hemos vivido bastante, como el hecho de que se me acerca un policía y yo prendo mi cámara para garantizar el derecho a que no me agredan, el derecho a documentar lo que está ocurriendo. Eso es un acceso que todos tenemos. Claro, esa tecnología para el Bentley como para el Sonata, qué bueno. Pero estoy pensando en esa producción de conocimiento, esa producción de tantos datos a los cuales se puede acceder. Bien, por un lado, la democratización, y soy partidaria de eso. Sin embargo, no dejo de pensar en esa otra ala que dice, bueno, pero alguien lo produjo, alguien se sentó a escribirlo, a investigarlo. Entonces, ¿cómo estamos lidiando con esas dos posturas? De lo que ya tenemos en disponibilidad para todos y todas y de lo que se supone debería tener sus márgenes, su protección por el tema de propiedad intelectual y demás. Eso todavía. ¿Cómo es la discusión? Cuéntame. Esa discusión plenamente está comenzando. Okay. Ha ocurrido en todas nuestras generaciones, tanto con la primera revolución industrial como actualmente. Siempre se tiene miedo a lo desconocido. Y yo digo que hay una guerra, es como una guerra entre el yin y el yang, entre la innovación y la regulación. Yo siempre he dicho que la innovación es como esta persona que tiene un machete en la cintura y empieza a quitar maleza y ve oportunidades en los caminos que está explorando, y luego cómo yo puedo masificar ese camino que esa persona encontró. Yo primero tengo que hacer guarderas o guardas para construir la calle. Luego tengo que afirmar la calle, ponerle asfalto a la calle, y luego que yo puedo coger masas y meterlo dentro de esa calle. Siempre van a aparecer espacios donde existan huecos regulatorios que los innovadores van a poder aprovechar. Lo importante es que cuando se vaya a las masas, el impacto siempre se piense en función a sacar el mayor beneficio, maximizando lo bueno, minimizando lo malo, pero siempre hay aspectos que no tienen esa matiz de blanco y negro, porque la naturaleza no es blanco y negro. Y en términos de tecnología más todavía. Tampoco. Y tú como docente, Víctor, también una parte importante que debemos profundizar es el pensamiento crítico, esa imaginación, creatividad de los muchachos y muchachas en las aulas. ¿Cómo acceden a estas plataformas para facilitarse ciertos procesos? He escuchado a algunos docentes en Latinoamérica decir, es que no lo podemos impedir. Al contrario, le estamos pidiendo al alumnado
que traiga sus respuestas de estas plataformas, las compare, le damos una semana para que el proceso sea mucho más integrado, más complejo y no solo estar buscando allí una respuesta inmediata. En el caso de República Dominicana, las aulas, y tú como docente, ¿cómo han integrado, cómo han facilitado o han presentado el tema al alumnado? Porque Mira, las herramientas para saber el 70-60% de una tesis, si fue plagiada o no, la teníamos. Pero ¿qué están haciendo ustedes ahora? bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. Yo que además de ser docente local, también imparto docencia internacional en Colombia, en España. Y ves todo eso. Y veo todos los matices que hay entre cada uno. Nosotros tenemos que saber evolucionar para no estancarnos. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en el método de casos, que es muy utilizado por Harvard, el MIT, permite que en vez de nosotros simplemente ver contenido plano, permite que previamente se preparen programas que los estudiantes puedan profundizar más en el contenido, puedan ver no solamente en la parte conceptual, sino en la aplicación de ese contenido. Y el utilizar la inteligencia artificial facilita que ellos puedan tener un mejor entendimiento para que luego en ese debate, en clase, para que luego en esos espacios que nosotros tenemos en la educación superior, pues que sea mucho más vívida, que tenga mucho más matices para que ellos puedan discernir entre lo que ahora mismo es uno de los habilidades súper reseñadas por el Foro Económico Mundial, que es el pensamiento crítico, que es la creatividad, y esos son aspectos que nosotros tenemos que entender que tenemos que como docente cambiar. O sea, ya el estudiante no se le puede enseñar una herramienta u otra. Por ejemplo, yo puedo centrarme en enseñar un concepto, una herramienta, y dentro de un año esa herramienta ser obsoleta. Si no nos adaptamos, estamos llamados a desaparecer. Y hablemos de país en el próximo segmento y hablemos del empresariado, porque uno, imposible, puede existir sin el otro. O sea, esa relación es de mutua colaboración, pero también se suele decir que el empresariado está un poco más adelantado en términos de inversión. Vamos a ver qué dice Víctor, que es el que sabe. Cuando estemos de regreso, ¿qué dice ahí? El gobierno inteligente presenta un desafío importante: la aplicación y despliegue de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. De acuerdo a la visión del Estado, se busca dotar al sector público de herramientas y capacidades de inteligencia artificial que lo conviertan en un ente más ágil, proactivo, anticipativo y eficiente en la prestación de servicios a la ciudadanía. El objetivo principal es mejorar la calidad de los servicios públicos y la experiencia del usuario en áreas como justicia, medio ambiente, salud pública, educación, transporte, entre otras. La inteligencia artificial también tiene un impacto significativo en la seguridad nacional e internacional, alterando la naturaleza del conflicto y generando nuevos desafíos. Presenta riesgos potenciales de desigualdad entre y dentro de los países. Algo más serio aún es el gran desafío que plantea la inteligencia artificial en la privacidad. Los debates sobre cuestiones como el impacto en nuestras vidas de la pérdida de control sobre nuestros datos solo se intensificarán en los próximos años. En ese sentido, la inteligencia artificial está amenazando los sistemas electorales mediante la masificación de las fake news y el hackeo a las elecciones democráticas. Hablemos de este y otros temas. Exquisita esta conversación con el ingeniero Víctor Corniel, quien en adelante ahora vamos a circunscribirnos al aspecto gubernamental, porque hay tanto que decir de la estrategia que recientemente en octubre República Dominicana dio a conocer en esta materia y cómo está a niveles de colaboración, para no decir competencia, con otros países. A ver, Víctor, cuéntame qué tenemos de esta estrategia. Yo tengo muchísimos datos aquí, pero es más importante y mucho más fácil que tú no nos expliques. O sea, por ejemplo, cuando estaba leyendo de esa alimentación, de los datos que se van haciendo cada vez más accurate, como más precisos de lo que le vamos diciendo en las diferentes plataformas para el comportamiento ciudadano que el gobierno toma para ir creando diferentes medidas. Cuéntame de eso. Sí, precisamente recientemente se lanzó la ENIA, que es la estrategia de inteligencia artificial a nivel nacional.
lo cual nos coloca como el primer país centroamericano en tener una estrategia de inteligencia artificial. Pero Taína es la tercera, Enia sería, ¿cómo sería el asunto? No, Taína es un chatbot Ajá. que igual como ChatGPT, a través de text to voice, permite con inteligencia artificial regenerativa brindar servicios ciudadanos Redes a las personas. neuronales y machine learning. Exacto. Y va creando un patrón de las preguntas más frecuentes y bueno, eso se va repitiendo. Me encanta. Y tiene una relación directa con burocracia cero, creo. Porque Claro, estaría brindando... está todo conectado. Inclusive es uno de los puntos que podemos hablar al final de cómo estas iniciativas que se están en papel, que están en estrategia, luego se traducen a resultados a través de proyectos. Por eso es tan importante la parte de proyectos. Y dentro de esta ENIA, que básicamente fue impulsado por diferentes actores de la sociedad, tanto privado como público, y la academia, dirigido y orquestado por la OTI, dirigida por Bartolomé Pujals, y por la consultoría de la empresa Genia, dirigida por Jan Periche. Básicamente yo participé en conjunto con otros líderes y expertos del área académica, de diferentes tecnologías, como personas veedores y que hacían recomendaciones en cómo hacer la mejor estrategia que ajuste a lo que nosotros necesitamos. PMI República Dominicana también. PMI también participó en la parte de la construcción de conectar la estrategia con la ejecución, pero fue un conjunto de diferentes entidades que participaron en la construcción de este resultado y que está de forma pública para acceso de todos, que es una de las responsabilidades que nosotros debemos tener como ciudadanos, es consultar las cosas que tenemos. Si cualquiera que quiera entrar a la OTI puede tener ahí el documento de la estrategia, consultarla, evaluarla, porque hay veces que yo creo que es paradigmático que algo que va a cambiar a la sociedad aún más que la misma revolución del vapor, la electricidad, muchas personas no la consultan porque no la entienden. O sea, hay un gran reto ahí en el hecho de cómo comunicar las ventajas, correctamente. los usos, que la ciudadanía se apropie de estas tecnologías, que participe y que vaya alimentando de forma recurrente para que los procesos sean más eficientes, para el beneficio nuestro, de la ciudadanía. Yo estuve leyendo que República Dominicana está ocupando el 9º lugar en grado de preparación de los gobiernos de la región en materia de inteligencia artificial. Esto según el Government All Readiness Index del 22. Sigue siendo así, porque te hablaba de otras inversiones y me decías, creo que estamos un poquito más arriba en el peldaño, o sea que va de avanzada República Dominicana. Realmente ese ranking no es una información como que yo tenga curada, tendría que consultarla, pero sí las mismas tecnologías exponenciales y las ventajas que tenemos actualmente ahora nos permite hacer algo que se llama un leapfrog. Un leapfrog es que nos permite estar a la punta de la vanguardia de las cosas, aunque no necesariamente seamos un país desarrollado, porque tenemos acceso a cosas que antes no teníamos acceso. Yo diría que los punteros actualmente en lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial para Centroamérica somos nosotros y Chile. Porque la ENIA... O sea, Centroamérica y Latinoamérica. Exacto, y Latinoamérica y Centroamérica, o sea, incluyendo Sudamérica. Porque la ENIA está centrada en 3 pilares. El primero es un gobierno inteligente que habla de toda la parte de la ética y gobernanza, de cómo debe funcionar un gobierno que utilice la inteligencia artificial a su favor para beneficiar a los ciudadanos. El segundo pilar, que es un hub de talento que se llama Yo Soy Futuro, donde va a específicamente a paliar ese reto que tenemos de que nuestro talento pueda saber cómo aprovechar estas tecnologías. Desde el nivel inicial, desde los niños, con programación, con conceptos, hasta el nivel superior, con becas específicas sobre estas tecnologías y claramente fortaleciendo el que nosotros tengamos talento
que otros países, que otras organizaciones que quieran desarrollar este tipo de tecnología puedan aprovechar. Y por último, el que podamos tener un centro de datos del siglo XXI, o sea, un centro de datos que permita poder aplicar y desarrollar modelos con nuestra propia data, con data que nos permita tener soberanía en ciertos aspectos que tal vez nosotros no tenemos. Nosotros tenemos bastantes retos en ese aspecto de datos porque en nuestro país la data está como en silos. O sea, si tú te vas al sector privado, si tú te vas al gobierno, tú te vas de un ministerio a otro y tú no tienes como toda la data condensada en un solo lugar. Y es uno de los retos que yo creo que se necesitan para poder tener un buen resultado. O sea, lo que nosotros vemos en ChatGPT no es el resultado de simplemente 2 líneas de código y ya, no. Eso conlleva mucho curado de información, mucho preentrenamiento, muchos algoritmos y mucho desarrollo de lo que es el Machine Learning, que es como la interfase entre el Deep Learning, que es como el algoritmo que interpreta lo que está ocurriendo, y el resultado que yo recibo. Si yo utilizo, por ejemplo, DALL-E o Midjourney, que es una inteligencia artificial que me arroja imágenes, pues es esa interfase que sabe el contexto de lo que yo quiero como resultado es imágenes. Pero si yo lo que quiero como ChatGPT en tal caso es texto, pues esa interrelación entre los algoritmos y el resultado de texto, pues se necesita curar bastante y desarrollar para poder tener resultados como los que estamos viendo en la actualidad. A mí me sigue ocupando el tema de los datos, porque si bien podemos ir engrosando, alimentando todas estas bases para crear una relación ciudadanía-gobierno más eficaz, transparente, ágil, por otro lado, el otro día leí un artículo interesantísimo de opinión en Diario Libre, disculpe el autor que no recuerdo ahora exactamente nombre y apellido, y hacía referencia a los semáforos inteligentes y esa discusión que recientemente tuvimos muchas semanas y bueno, pero a lo que me quiero enfocar es precisamente que dónde dobla, por dónde transita, qué hora y esa información que probablemente es también muy personal de la movilidad de cada usuario, de cada ciudadano. Esa otra parte de la información que están conservando los gobiernos y me voy incluso a ese miedo que le tienen a China y que tienen el control de todo y algunas partes en Japón. Dígame usted, porque yo sé que en Israel a mí me pararon una vez en el IAT, joven, deme el móvil, porque lo saqué para hacer una fotografía, entonces sí, estás observada, estás vigilada, hay un control de tu movimiento, de no solo lo que haces en el espacio público, también privado. Cuéntame de esa otra discusión. Ese es otro de los retos y discusiones que tenemos en la palestra, en la agenda. O sea, es como quien vigila a los que vigilan y qué van a hacer con tanta data. Existe como un celito con eso. Definitivamente la data es el petróleo del siglo XXI. Así es. Y como el mismo petróleo debe tener algún aspecto de regulación. Claro. Para que tanto la privacidad de esa data, el ciudadano se sienta seguro de que esa información se está utilizando en pro a él y no en contra de él. Que dentro de la ENIA toca aspectos muy buenos de cómo asegurar esa privacidad y son algunos de los puntos que ahora mismo no tienen una definición totalmente clara, pero que envuelven, porque tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial es la que ahora mismo está como en la ola, pero las tecnologías exponenciales son muchas. Hace algunos meses atrás, lo que estaba en la ola eran las criptos, que es otra de las tecnologías exponenciales que se basa en la arquitectura de blockchain. Y yo diría que la combinación o la hiperconvergencia de todas esas tecnologías entre sí son las que realmente están generando un cambio abismal que cada vez va a ser más acelerado. Dígase, en el caso de blockchain, ya los gobiernos se dieron cuenta de que el Bitcoin y que las personas descentralicen el valor es real y por eso próximamente podríamos estar viendo lo que son las CBDC, que son las monedas digitales emitidas por bancos centrales de diferentes países
lo cual va a provocar que inclusive podamos llegar al punto de tener dinero programático. En ese sentido, Víctor, no tendríamos entonces que temerle a ese supuesto control de los gobiernos, porque mientras más digital, automatizado, inteligente, así se coarta nuestra movilidad, nuestra decisión. ¿Qué piensa? Porque yo incluso recuerdo a Bill Jung e Infocracia, que lo menciono mucho en el libro. Pensamos que tenemos el control y tenemos libertad, pero se nos empuja de una forma u otra a participar de las redes, a ceder voluntariamente nuestra información, cuando con un cotejito decimos sí, acepto. 17 páginas de la eléctrica chiquitica, pero nadie la lee. Usted está cediendo sus datos. Claro. No hay nada que hacer. Mira, ¿Quiere permanecer en esa discusión, en ese círculo social digital o no? Pues estas son las condiciones. Es complejo. Nosotros tenemos que empezar a quitar esos monstruos temáticos sobre la tecnología, porque yo no conozco una solución o un impacto más revolucionario a nivel positivo en la humanidad que la tecnología. Yo diría que poco a poco nosotros tenemos que entender que la data tenemos que utilizarla de tal manera que podamos hacer magia con ella, pero que no nos maniatice ni tampoco nos toxifique. Si tú, por ejemplo, entras a mi Instagram o a mis redes sociales, tú vas a ver contenido valioso, porque yo sigo cosas valiosas. Eso te quería preguntar. Claro. ¿Es cierto eso de que lo que se expone, por ejemplo, en China es muy distinto a lo que se expone en Latinoamérica? Sí, ese es un aspecto que se ha discutido bastante. Muchos tienen sus puntos de vista, pero yo de igual manera vuelvo y repito, en cualquier red social que yo empiece a seguir a un líder empresarial o empiece a seguir a un humorista o una persona que genere contenido de valor, mis redes sociales van a estar dotadas de valor. Todo depende de lo que tú quieres que te rodee. El algoritmo ahí hace su trabajo, te llena de todo eso. Dice que República Dominicana estaría aportando, según la consultora global McKinsey, unos 13 trillones de dólares, o sea, la inteligencia artificial, a la economía mundial en el 2030. Más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de países y la mitad de la producción anual en Estados Unidos. Así estamos hablando de dinero y estamos hablando de recursos que también desde el empresariado, ahora vamos a pasar al sector privado, es una ocupación. No me gusta decir preocupación porque están en eso los muchachos y muchachas. Claro. Dime, República Dominicana, en ese sentido, ¿cómo ven las conversaciones? Cada vez los boards son más abiertos a este tipo de inversiones. Claro, yo diría que estamos en la mejor era de la humanidad. Una era donde tú puedes emprender, donde tú puedes pasar a generar grandes ingresos de manera acelerada. Y es uno de los aspectos que inclusive toca la misma Singular University. Cómo nosotros cambiamos el paradigma que hemos tenido en siglos de educar a todos nuestros directivos y a nuestra fuerza laboral basado en la eficiencia, cuando actualmente nosotros tenemos que cambiar ese paradigma a aprender a enseñar en función a cómo gestionar el cambio, cómo construir en base a un mundo no necesariamente centrado en la escasez, sino en la abundancia. Si nosotros nos ponemos a pensar qué cantidad de energía nosotros no aprovechamos actualmente del sol, o qué cantidad de descubrimientos científicos vamos a tener en los próximos años a nivel de la medicina y muchas otras industrias, pues tenemos que tomar en cuenta bastante el hecho de que prepararnos para esto, como lo estamos haciendo, tanto a nivel individual, cada profesional a nivel individual, como a nivel empresarial, permite que nosotros podamos empezar en una era exponencial, ser profesionales exponenciales y ser organizaciones exponenciales, sean públicas o privadas, que podamos construir abundancia para millones de personas, o sea, solucionando problemáticas que tenemos en la historia, mucho trabajando en resolverlas, y que ahora con la conjunción de estas tecnologías se nos hace mucho más fácil resolver. Tú tienes la ventaja de estar inmerso en el sector gubernamental, académico, sector privado. Por ejemplo, entre Partners Ogilvy, que has visto muchas cosas, te pregunto, ¿cuáles serían los grupos empresariales dominicanos que mayor dinero
están apostando, están invirtiendo? Todos están iniciando por la formación del talento. Ajá. Básicamente, toda la traducción de resultados de lo que estamos viendo se basa en tú tener personas, porque sigue centralizándonos en el hecho de que la tecnología no se puede deshumanizar. O sea, nosotros somos los que realmente construimos ese valor y esa abundancia que está envuelta en cualquiera de las tecnologías exponenciales que hemos mencionado. Que es fortaleza y elemento diferenciador a la vez. Exactamente. Y que podemos construir esa ventaja no solamente comparativa que tenemos como país, nuestro sol, playa, nuestro turismo, sino una ventaja competitiva en ese desarrollo de ese talento que todos ahora mismo, tanto los países desarrollados como los países de tercer mundo, están desayunándose con esto. Dime un grupo empresarial, un hito del empresariado dominicano que tú digas, esta acción vinculada a tecnología fue Bueno, digna de emular, una inversión importante que se quiera por traer. tema de confidencialidad no te puedo Bueno, decir un sector, específicamente un sector. un cliente, ¿Qué pero sector? diferentes sectores, por ejemplo, el sector de retail, Ajá. muchos de las construcciones a nivel creativas, lo que nosotros nos tomaba semanas o meses hacer, se hacen en días, en horas, ya en la actualidad. O sea, ya aprovechando lo que actualmente tenemos para construir imágenes, construir ideas, construir storyboards, construir anuncios, publicidad. Tenemos anuncios a nivel global, como por ejemplo Nestlé, que utilizando inteligencia artificial generativa recreó la famosa pintura de la lechera, donde empezó a ver cómo se veía ampliado ese aspecto utilizando DALL-E, pero en general la gran mayoría de sectores están aprovechando bastante estas tecnologías en el sector salud para poder identificar patrones, para identificar cáncer o otros aspectos. Son aspectos que no se están quedando en el papel. Son cosas que ya se están aplicando y que claramente dentro de ese gráfico de adopción, los que sean early adopters, los que sean los primeros abordadores de esas tecnologías, claramente van a aprovecharla mucho mejor. Ahí está el acompañamiento del Estado, digo como una responsabilidad de esas poblaciones vulnerabilizadas que están desventajadas. Por ejemplo, el agricultor que está en una zona remota, en cualquier paraje de República Dominicana, aprovechar para saber qué hacer con su cosecha en un tiempo prudente. O sea, un ejemplo tan básico, no necesariamente el grupo enorme empresarial de aquí, de Santiago o del Distrito Nacional, que ya tiene ese talento humano y tiene el capital para invertir en estas tecnologías. Hay que pensar también en esa gente. Claro. Ahí sí me gusta Yo diría que si no se hace el ejercicio ciudadano y consciente de eso, hay que acompañar a la gente. Vamos a tener, en vez de tener una brecha de desigualdad, se va a convertir en un abismo, porque va a existir, o sea, por primera vez, tanto como hemos mencionado, con cambios genéticos que ya se están experimentando en la humanidad, por primera vez, tecnologías como la que está experimentando Elon Musk, de tú poder ponerte un chip cerebral y poder potenciar lo que nosotros no tenemos. En el caso específico, el humano tiene mucha capacidad de creatividad y una, diría yo, disco duro medianamente aceptable, pero en su memoria RAM o su pensamiento de corto plazo somos muy malos. Y por eso muchos profesionales, en el caso mío específico, utilizo herramientas que ahora mismo están en boga, como tú poder crear un segundo cerebro. O sea, es un software donde tú, mientras lees, mientras buscas en la web, mientras utilizas inteligencia artificial regenerativa, cada idea que tú vas generando te la va conectando entre sí, te va haciendo esos puntos y te va hilando en cómo tú puedes inclusive aprovechar esas cosas. Inclusive el software que yo utilizo como Obsidian, yo puedo preguntarme a mí mismo, o sea, yo meses después, yo puedo preguntarme a mí mismo cómo abordar mejor esta idea en base al conocimiento que yo mismo he construido. Y yo diría que esas interfaces que ahora mismo están externas,
en pocos años vamos a tenerlas integradas en nosotros mismos. Las herramientas, pero con un cerebro que está pensando, hay que sentarse a pensar. Oye, que tenemos que también conversar un poco de las impresiones 3D después de la publicidad, ¿te parece, Víctor? Excelente. Así que quédense ahí que hay todavía mucho que aprender con Víctor. Quédense. Impresiones 3D y otras tecnologías. Ya casi que nos quedamos sin tiempo, pero hay tanto que aprender que él debería ser como fijo aquí, conversando con Tatiana. Vamos a ver, esas impresiones, cuéntame, que en el sector médico también se aprovechan tanto. Totalmente bienvenido. Mira, a nivel general, como dices, se necesitarían una serie de muchas... Y hasta por área. Por área para poder ver específicamente cada área, que es súper interesantísimo. Pero a nivel general se va a generar lo que se llama un project economy, dígase una economía centrada en proyectos. Porque la gran cantidad de actividades repetitivas que nosotros normalmente hacemos en la banca, en la parte de la abogacía, en el sector retail, todas esas actividades se van a automatizar. Eso no es una cuestión de que yo te lo estoy diciendo como una posibilidad. Eso va a ocurrir. Y todas esas personas que hacían esas actividades repetitivas van a tener que hacer el switch a poder gestionar aspectos y actividades y posiciones que gestionan el cambio, que aprendan cómo gestionar un proyecto. Porque un proyecto, normalmente nosotros en los proyectos que vemos a nivel gubernamental con respecto a lo que vimos ahora con la licitación del Intran, sí, que fue bastante penoso el caso, muchas veces nosotros solamente vemos tres aspectos: alcance, que es cuánto tiempo va a durar; tiempo, cuándo lo vamos a entregar; y el dinero, que siempre vivimos envueltos en presupuesto, se gastó, no se gastó. Pero nosotros como humanidad tenemos que entender que eso que se le llama la triple restricción, ya el PMI como institución global que gestiona proyectos, la ha ampliado y va a evolucionar a ver otros aspectos como la sustentabilidad, claro, la descarbonización, la resiliencia que se debe tener para ese cambio, la agilidad que deben tener las diferentes industrias para poder abordar todos estos cambios que se van a dar y van a ser bastante acelerados. Y ese proceso de innovación, que normalmente aquí la innovación, como quien dice, la absorbemos de países desarrollados, pero que tenemos que empezar a desarrollar nosotros mismos. Y yo diría que esa economía de proyectos va a generar que en la parte de la educación, en la Pucamaima, donde yo brindo docencia como docente de posgrado, va a hacer que una oleada de diferentes profesionales del sector salud, del sector jurídico, del sector de la banca, de las superintendencias de banca y seguros, empiecen a formarse en proyectos, porque sus organizaciones se van a ver envueltas en cambios acelerados. O como bien la UAS, una maestría en análisis de data y todo eso, que ya en otros países lo están cogiendo bastante en serio. Exacto. O sea que hay que pensar en esa parte. Y profesionales, ya concluyendo, competencias, así como bien has descrito, humanas, tecnológicas, y hacia dónde vamos. Bueno, en las próximas décadas. En todas las entrevistas que yo he escuchado siempre hablamos bastante de lo que son las habilidades STEM, que están asociadas a ciencias, matemáticas, ingeniería, pero el nuevo paradigma va a exigir que también desarrollemos habilidades, como yo le llamo ESI, que son habilidades centradas en la humanidad, en la ética, en la creatividad y en el aspecto de la inteligencia emocional que debemos tener para poder abordar estos cambios de manera correcta, porque esto no es una cuestión de una tecnología. Estamos ante un paradigma que pone en la palestra nuestra humanidad y cómo nosotros podemos seguir avanzando como sociedad de manera correcta. A mí me gusta que lo incluiste en una de tus tantas presentaciones. Nuestro mundo será digital, será nuestra humanidad y propósito lo que nos diferenciará. Exacto. En otras palabras, en las últimas charlas que yo he brindado y keynote, en mi conferencia Dirección de Proyecto 4.0 y en oficinas de proyectos exponenciales que brindé en el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos del PMI en Punta Cana el mes pasado, nosotros tocamos puntos que pasan a cómo responder en esa ENIA que nosotros vimos, cómo eso pasa de la idea
a la realidad. Cómo nosotros tenemos las habilidades y herramientas adecuadas para que eso sea una realidad y para que eso le podamos sacar el provecho a tener una sociedad que sea abundante para todos. Claro, y distribución de riquezas tecnológicas, humanas, económicas. Bueno, nos quedamos sin tiempo para esta ocasión. Quiero pedirte nuevamente que invites a la gente, aunque lo he hecho en el transcurso del espacio, de la conversación, a seguir las plataformas, sobre todo la empresarial, porque hay cursos, hay algunas novedades que también es bueno que la gente sepa. Víctor. Claro, nosotros en el grupo Corniel... Víctor Novedad, porque imagínense, él siempre tiene algo nuevo. El grupo Corniel tiene diferentes divisiones. En nuestra sección de ingeniería tenemos soluciones bastante innovadoras para los diferentes sectores empresariales. También tenemos... Hasta para eficiencia energética. Exacto. Se viven quejando. Podemos trabajar bastante con las empresas para que puedan trabajar bien en su eficiencia energética, inclusive en cómo aplicar bien las energías renovables, porque hay veces que nosotros queremos buscar una solución y esa solución es el 1% del 100%. Es mejor tú atacar el 60%, el 80% de tu problema para poder tener soluciones efectivas. Claro, de igual manera, tenemos una academia, que es Corniel Academy, que está enfocada en desarrollar profesionales exponenciales y de altos directivos que puedan aprovechar bien las tecnologías y que no se conviertan en un lag o en un restrictor para sus organizaciones en su proceso de transformación digital y exponencial, con herramientas totalmente prácticas que están al acceso de todos, como por ejemplo, cuando yo veo YouTube, yo tengo una herramienta que me va contabilizando el tiempo que yo voy dedicando a cada tema. Y al final del mes yo puedo decir, mira, dedicaste tantas horas a inteligencia artificial, tantas horas a sociedad, tantas horas a temas de farándula. O sea, yo puedo segmentar cómo yo voy aprendiendo en los diferentes aspectos. Y Corniel Consulting específicamente trabaja con esa consultoría de clase mundial en cómo tomar proyectos y llevarlos a la realidad en la sociedad de manera general. Y por último, Corniel Domotic, que está conectada con Corniel Ingeniería, que lo que hace es automatizar hogares. O sea, permite que tú puedas automatizar la iluminación, que tú puedas, que las casas se te limpien de manera automática, que las cosas se conecten entre sí con tecnología que está al acceso de todos de manera asequible. O sea, muchas personas piensan que ese tipo de tecnología... Para millonarios. Sí, solamente para millonarios, pero ya se ha democratizado también. Exacto, en www.cornielingeniería.com pueden entrar y acceder a cualquiera de nuestros servicios que estamos a la orden. Bueno, yo les contaré porque voy para la academia. Ustedes saben que necesito aprender constantemente y qué mejor forma, porque ese es el ahora, no es el mañana, es el ahora. Gracias, Víctor, por este tiempo. Encantado. Yo he aprendido muchísimo. Yo sé que parte de la teleaudiencia que es más instruida que yo en tecnología quiere hacerte otras preguntas, así que los teléfonos, el contacto y el usuario en redes sociales está en pantalla para que usted de manera directa le escriba, le pregunte, le consulte y se acerque también a recibir la consultoría de Víctor y todo su equipo. Gracias por estar aquí. Encantado, encantado. Hasta la próxima semana. Bye, bye. El Consejo Regional de Ética de Inteligencia Artificial, impulsado por UNESCO y el CAF, refleja el compromiso de los países de América Latina y el Caribe para profundizar en la implementación ética de la inteligencia artificial. Desde República Dominicana y este espacio esperamos y confiamos en que se cumpla con ello los valores fundamentales de la democracia.